Sacaron, hermanos. Libro de Juan. Vamos a meditar sobre la realidad de el tiempo que el Señor pasó antes de ser crucificado. Cada parte, cada palabra que el Señor decía, o cada actitud que el Señor hizo allí en el capítulo 13, tiene un significado espiritual, hermanos. Cada cosa tiene un significado muy grande para poder aplicarlo a nuestras vidas, para poder llegar, gloria a Dios, a la plenitud de Cristo y a la perfección. No es que seamos perfectos. Dice la Biblia que vamos caminando. El día que Cristo venga y seamos levantados, se hará concretado, gloria a Dios, la perfección en nuestra vida. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 13 del libro de Juan, el verso 1 vamos a tomar para tener más claro, gloria a Dios, de qué se trata. Bendito sea el Señor. Así dice la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, escuche bien, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Y por eso Jesús le dijo: estáis limpios, no todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza.
Gloria a Dios. A veces leemos a la ligera la palabra de Dios. No nos preguntamos qué el Señor quiere hablarnos, qué quiere enseñarnos, qué es lo que Él quiere que saquemos. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Cuando usted entra más en su presencia, cuando usted, gloria a Dios, ora al Señor y medita en cada versículo de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le va a hablar. El Espíritu de Dios va a ir trabajando por dentro. La palabra de Dios es viva. Ella trabaja en nosotros. Dice la Biblia que llegó la hora de que el Señor tenía que irse. Había iniciado su ministerio aproximadamente en su bautismo a los 30 años. Había caminado, había hecho milagros, había hecho sanidades, había dado de comer a los hambrientos, había resucitado a los muertos, había hecho proezas. Pero está terminando solo. Está terminando con los 12 sentados en la mesa. Algunos que dudaban, otros que estaban esperando para que se termine todo y que se vaya el maestro, que muera lo posible para irse a pescar, para irse a sus labores, porque ya no iba a haber alguien quien le amoneste. Entonces cada uno iba a hacer la suya, iba a ser creyente también. El Señor estaba terminando su paso. Había caminado aproximadamente 3 años y medio, y era tanto el peso que llevaba que ya no lo soportaba. Y ahora está en la mesa sentado con los discípulos. Tiene un manto sobre él que representa la deidad de Dios. Representa a Dios mismo en él. Pero se sienta en la mesa y comienza a mirar. Y se saca el manto. Símbolo de humildad. Se sacó el manto que lo diferenciaba y que mostraba la deidad
y se puso en lugar de esclavo. Muchos creyentes reclaman aplausos. Muchos creyentes reclaman el reconocimiento de su labor. Cristo no tuvo reconocimiento. Se sacó el manto y lo colgó en un lugar y se ciñó la toalla. Ahí dice, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla la ciñó, la puso en su costado. Los esclavos, ese era el trabajo de ellos, ceñirse la toalla y lavar los pies de los que venían, de los que llegaban a la casa de su Señor. Algunos creen que el ministerio, ahora soy grande, mas hay que achicarse. La gente no sigue a los charlatanes, la gente sigue el ejemplo. Un niño en la casa, ustedes pueden hablar muy lindo, pero si él mira tu ejemplo, va a hacer lo que tú haces. Por eso, gloria a Dios, no voy a entrar en eso, pero da mucho que desear, no voy a entrar en eso hoy. Pero el Señor se sacó el manto y se puso una toalla en su costado, se ciñó. Se puso en lugar de un esclavo, siendo un maestro, siendo un grande, porque él mismo reconoce y se autorreconoce como maestro y le dice a los discípulos: ustedes me ven como maestro y verdaderamente está bien porque lo soy, pero miren lo que hago. Y dice la Biblia que se puso esa toalla, se ciñó y luego fue, gloria a Dios, y cargó agua en un lebrillo, en un recipiente. Ese recipiente lleno de agua, esa agua representa al Espíritu Santo que puede lavar nuestra caminata diaria en este mundo, ayudarnos a resistir ante la impiedad, ante el engaño, ante la hipocresía, ante la maldad, ante la sodomía que el mundo ofrece. La iglesia está apartada, gloria a Dios. Aleluya. Cargó agua en el lebrillo. Y dice la Biblia que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con esa toalla. En ese caso representa la limpieza completa. Y dice más: entonces vino a Simón Pedro. Simón Pedro a veces era una ayuda, a veces era una desconfianza, a veces era un temperante cruel, y a veces, gloria a Dios, era alguien fuerte y a la vez muy débil. Llegó a Simón
Simón está completamente en la carne. La carne no comprende. La carne no entiende. La carne lo que hace es eleva mucho y a veces tira al piso. Simón está sentado. Quizás habían pasado otros, pero aquí la Biblia dice, algunos dicen, no, pero yo digo que la Biblia enseña que el Señor comienza a alabar, ¿verdad? Y llega un momento que se encuentra con Simón. Y dice la Biblia que cuando se encuentra con este hombre que había mirado a sus compañeros, este hombre que los había visto quizá dejarse lavar, dijo, esto está mal. ¿Cómo me va a lavar el maestro los pies a mí? Tenemos a un hombre muy tremendo como fue Simón. Le compartía estos días a un hermano. Y hay gente que pregunta por tal cosa, ¿cuánto tiempo de disciplina? No lo sé. Usted mira, Simón negó a Cristo. La Biblia dice que él le dijo, Señor, no solo voy a hacer esto contigo, hasta la muerte voy. Y de repente comenzamos a ver un Simón sentado en el patio de Anás, calentándose en fuego ajeno y maldiciendo al maestro. No, Señor, yo no te voy a negar, Pedro. Antes que el gallo cante, alabado sea el Señor. No estés tan seguro de ti mismo, porque mientras hay aire acondicionado, mientras no hay persecución, hablamos de persecución, Dios santo, hermano, Dios nos guarde. No estés tan seguro de ti mismo. No confíes tanto en tu persona. Confía en el Señor. Señor, yo no te niego. Yo voy a morir por ti, lo sé. Si el Espíritu Santo me ayuda. Mire que Pedro había visto grandes cosas, hermano. Mire que Pedro había visto la gloria de Dios en Cristo. Yo, hermano, yo sonaste. Cuando dijiste yo fuiste. Porque solamente Dios puede sostenernos. Pedro, Simón, te digo que antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces que me conoces. Señor, aunque estos ya socavó a sus compañeros, aunque esto yo no. Esa es la persona que primero niega, hermano, o traiciona, porque no está el Espíritu de Dios ahí. Aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios está con aquel que dice yo no
Y Pedro entró, por lo que vemos, tenía ciertos acomodos, no cualquiera entraba al patio de Anás. Llegó allí y le reconocieron. Alguien dijo: ese hombre andaba con ellos. Ese hombre yo lo vi allí en el huerto con él. No lo conozco. Pero yo te vi, no lo conozco. Y vino una muchacha y le dijo: él estaba con él. Ya te dije que no lo conozco, maldigo a ese hombre. Y el gallo cantó. Alabado sea la sala, alabado sea el Señor. Y el gallo cantó. Y Pedro se acordó: Pedro, antes que el gallo cante, me va a negar 3 veces que me conoce. Y dice que cuando el gallo cantó, Jesús volvió y miró a Pedro, herido, lancerado, destruido en su cuerpo. Pero como diciendo: Pedro, yo te dije, eres hombre. Pedro lloró amargamente, solo por una mirada del Señor. Y a veces la gente dice: mira, fulano, fulana, mira el otro allá lo que hace, lo que hizo. ¿Por cuánto tiempo? No sé, hermano. Puede ser por 2 meses, por 1 año, por 5 años. Se ven los frutos de la persona. Si hay un arrepentimiento genuino. La Biblia dice que Pedro se fue, ¿verdad? Y el Señor fue crucificado y sepultado. En esa mirada quizá Pedro sintió una disciplina. Pero cuando Jesús se levanta y llama a los discípulos que vayan al aposento, le dice a las mujeres: digan que vayan al aposento, allí les espero. Y digan también a Pedro que allá le espero. Porque Dios no piensa como nosotros. Y decir a Pedro que le espero ya. Jesús le había perdonado. Jesús le estaba llamando ya para encontrarle y abrazarle, gloria a Dios, y restaurarle. Pero antes de eso vemos Pedro que dice: tú me lavarás los pies a mí, jamás. Pedro, si no te lavas no tendrás parte conmigo. Él le dijo: Simón Pedro, Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, escuche bien, no solo mis pies, sino mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. No solamente los pies, sino la cabeza y las manos.
La cabeza, el símbolo de los pensamientos, de lo que pensamos. Tenemos que ser lavados con esa agua pura. Pedro decía: Señor, lávame la cabeza y no las manos. Alabado sea el Señor. Lávame las manos, símbolo de lo que hacemos a diario. Lávame a hacer mi pensamiento, que yo quiero estar limpio completamente, Dios. No le dijo el Señor, no. Ya están limpios sus pensamientos. Si ustedes están en mí, mi palabra les purifica, ya su pensamiento tiene que estar limpio. Si ustedes guardan mi palabra, si ustedes no derraman sangre inocente, sus manos son santas. No hace falta lavarlas ya. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánta gente comiendo Santa Cena con pensamientos inicuos? Con mano derramadora de sangre inocente, con negocios sucios, con actuaciones sucias, con haceres sucios. Las manos. ¿Qué hago? Cuidadito, dice un coro, las manitos lo que tocan. ¿Qué deja mirar en tu cabeza? ¿Qué haría? Y a veces le echamos la culpa a otro. Y estamos en desánimo porque miramos pornografía, miramos cosas que no edifican, hablamos cosas que no edifican. Estamos en adulterio, en fornicaciones, en idolatría, porque hay cosas que amamos más que a Dios en este mundo. Manos sucias. Yo estos días lloré al Señor, hermano. Dije: Señor, estos mensajes yo siento afrenta cuando predico. Siento afrenta, Señor, siento desprecio. Si hay gente que hasta dice no le gusta que hable esto de Dios. No, Señor, siento afrenta. Jeremías dijo: no hablaré más en tu nombre, porque siento afrenta. Pero hoy me levanté esta mañana. Dios es fiel, hermano. Y alguien me mandó un mensaje: ¿dónde está la iglesia? No te calles, siervo. No te calles. Usted y yo tenemos que santificarnos, hermano. Tenemos que estar preparados. Pensamiento santo, mano santa. Ahora el Señor le dice: si hace falta lavarse los pies, porque ustedes van a ir caminando en los desiertos, en las piedras, en las montañas, espiritualmente hablando. Sus pies van a ser dañados. Hablando de lo espiritual, su camino va a ser herido.
El polvo de la tierra del desierto va a querer ensuciar los pies, pero podrán lavarse con mi Espíritu Santo. ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, gloria. Tus manos están limpias. Mire, habló el Señor del principio del corazón. Si tus manos están limpias, gloria a Dios. Pero espiritualmente hablando, los pies necesitan ser lavados a diario, porque la iglesia va caminando. Ustedes están limpios, aunque no todos. Primer mensaje al corazón de Judas. Judas escuchó ese mensaje y entendió que Cristo le estaba hablando, no le estaba acusando, no le estaba apuntando, le estaba queriendo intentar llamar la atención a Judas para que se arrepienta. Aunque no todos. Porque sabía, bueno, eso ya lo hemos leído, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y le dice: ustedes vieron lo que yo hice, ¿verdad? Sí, Señor. Ustedes saben quién soy yo, ¿verdad? Sí, Señor. Bueno, ustedes tienen que hacerlo. Y de ahí se han sacado muchas iglesias doctrina de lavarse los pies. Y se lavan los pies porque la Biblia dice que si no te lava, no tendrá parte, está hablando de lo espiritual, hermano. Y lavamiento de pies, porque si no lavamos los pies, no vamos a tener parte con Él. Y esto y lo otro, está hablando de lo espiritual. Por eso no de cualquier versículo de la Biblia se puede hacer una doctrina. Hay que mirar, hay que estudiar. Y dice más, o sea, si alguien lo hace, lo haga, no está mal, pero tampoco tiene un valor ya hoy. Y dice el verso 17: si sabéis esta cosa, bienaventurados sois si las hacéis. Aleluya. Ahora, hermanos, miles saben toda la Biblia, tienen conocimiento, tienen versículos ya preparados para su defensa. ¿Saben? Por eso el Señor dijo: bienaventurados si sabéis esta. Aquí dice: si sabéis esta cosa, bienaventurados sois si las hacéis. Porque sabemos, hay gente que conoce la Biblia de tapa a tapa, sabe todo, pero no hace nada. Por eso dice: bienaventurados sois si las sabéis, no, si las hacéis. El Señor termina diciendo, y ya vamos a pasar al servicio de la cena: no todo está limpio la primera oportunidad. Cada uno de ellos, cuando el Señor dijo: hay alguien entre nosotros que me va a entregar otra oportunidad, los discípulos comienzan a mirarse uno a otro, a preguntarse, a hacerse señas. Pedro, que estaba un poco lejos porque se sentó más lejos en esa oportunidad, hubiese querido estar al lado del Señor, porque él siempre quería estar al lado del Maestro también.
Juan estaba recostado en el pecho del Señor y Pedro le hace seña y le dice: preguntale quién es. Preguntale. Hay gente que le encanta. ¿Por quién será que? ¿Qué será que? ¿Por qué? ¿Qué será que? ¿Para qué quiere saber, hermano? Hay alguien que dijo: ¿te enteraste del problema? No, dice, no me enteré nada porque estoy tratando de solucionar los míos. No tengo tiempo para enterarme del problema ajeno. Y Pedro ya otra vez metiendo la pata. Preguntando: Juan, ¿quién es? El Señor le dijo: al que yo le dé el pan mojado. Mire que Dios se surgió de oportunidad. Se mojaba una salsa en la cena. Y el que invitaba a la cena, el dueño de la cena, el dueño de la cena elegía para darle el pan mojado, la sal en la salsa, era un invitado de honor. Mire hasta dónde el Señor se humilló, hermano. Aleluya. No se le daba el pan mojado a cualquiera. Se le daba un invitado de honor. El Señor mojó el pan en la salsa, escondido entre ellos. Se lo dio a Judas. El Señor sabía que le iba a traicionar. El Señor sabía lo que Judas iba a hacer. Pero dice que le amó hasta el final. Quizá con esto se arrepienta. Quizá con esto reaccionen. Le dio el pan mojado. Siguió la cena. Y dice la Biblia que siguió esa cena, ¿verdad? Y el Señor le mira y le dice: Judas, lo que vas a hacer ya no soportaba más, porque no hay peor cosa que soportar a un hipócrita. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice la Biblia que los discípulos pensaron, como Judas era el tesorero, que tenía que comprar algo para darle a los pobres. Ellos no entendían nada. Pero el Señor dejó hasta el final un ejemplo de humildad. Y dice la Biblia que los discípulos pensaban entre sí: bueno, le habrá dicho que compre algo para darle la Pascua a los pobres. Eso es lo que hacían. Otra oportunidad más. Hermano, Dios nos está llamando a la reflexión. ¿Por qué somos tan duros a veces? Dios nos llama a que comprendamos. Y dice la Biblia, gloria a Dios,
que después de eso Judas se fue. Y ofreció entregar al maestro. Pero aún así, Judas, allí quizás, cuando recibe las 30 piezas de plata, que algunos dicen que no valía nada, pero yo veo que algo valía, porque dice que con esa plata compraron un campo. ¿Verdad? Y usted no va a comprar un campo con 20,000 pesos. Se fue y entregó por 30 piezas de plata que no valía nada, dicen los predicadores. A veces algunos no. Pero si mira, dice que se compró un campo con esa plata. Después de que Judas fue y se ahorcó. Como él llegó y entregó las 30 piezas de plata, cuando vio que era condenado, dice la Biblia, él fue corriendo al templo y arrojó las 30 piezas de plata. Hay una incógnita muy grande en esta palabra. Judas quiso arrepentirse. Judas fue a los sacerdotes. Judas fue a los gobernantes y le dijo: me arrepiento, he entregado sangre inocente. Y ellos le dijeron: ¿qué a nosotros? Hubiese sido, yo creo esto, dice la Biblia, pienso y lo comparto. No digo que así sea, pero si Judas, en vez de ir a los sacerdotes, a los gobernantes, a la gente equivocada, iba al maestro y le decía: yo me arrepiento. Hubiese sido otra la historia. A veces Dios quiere sacarnos del problema, pero vamos a la gente equivocada. ¡Aleluya! Vamos al lugar equivocado. Judas fue y se arrepintió en un mal lugar. ¡Aleluya! Si iba a Cristo, quizá la historia sería otra. Aunque la Biblia no se contradice, pero Cristo es la palabra. Así que en esta noche el Señor quiere amonestarnos a que cada uno de nosotros podamos meditar. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? No pasa nada, toma. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de su presencia? ¿Cómo estamos delante de alguien que tiene poder para perdonarnos si reconocemos, o para condenarnos si no nos reconocemos? Dios es grande, hermanos. Vamos a pasar al servicio de la cena del Señor esta noche, pueblo de pie. Es una reflexión dado